Estamos de regreso, nuestra gente, el Matinal del Sur este día martes, y fíjense que le vamos a dar la bienvenida a quien nos acompaña desde el Colegio Médico Veterinario de Chile. Ella es consejera precisamente acá en la Araucanía del Colmevet, es la veterinaria Bárbara Jara. Le damos la bienvenida y agradecemos, por supuesto, Bárbara, que el Colegio Médico Veterinario siempre ha estado aquí con el matinal, aclarándonos muchas cosas, enseñándonos otras. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien sensible que tiene que ver con la eutanasia. Sí, la eutanasia de nuestra mascota. Delicado, sensible y que efectivamente hay que conversarlo. Sí, es un tema que muchas veces es tabú. La gente, la verdad es que muchas veces no quiere hablarlo antes de, pero sí, es un tema que hay que tocarlo, es importante. Bárbara, ¿en qué minuto, primero saber si la eutanasia en Chile de nuestras mascotas es legal o no? Sí, sí, gracias a Dios, sí. La eutanasia en nuestras mascotas es legal. Es legal. Es legal. ¿Y en qué minuto llegamos a hablar de eutanasia de mascotas? Primero que todo me gustaría aclarar qué es el concepto de eutanasia. Eso, y eutanasia para las personas que no están viendo. Sí, el concepto de eutanasia, como dice el griego, es un buen morir. ¿Ya? Esa es como la parte teórica. Sí. ¿Ya? Además es un proceso que debe ser muy empático, tanto para los tutores como para el profesional que la realiza. ¿Ya? Siempre debe ser un proceso que... y sea empático con la mascota, ¿ya? O con el paciente. Y como tercer punto, el objetivo de la eutanasia es siempre el disminuir el sufrimiento. Perfecto. Entonces la eutanasia es el buen morir. Es el buen morir. Cuando nuestra mascota está en algún momento o en un punto de sufrimiento. Perfecto. Y que no es un sufrimiento que pueda cesar fácilmente. No. Bueno, ahí vamos a pasar después el tema de cuándo realizarla. ¿Ya? Y cómo tomar la decisión en general. Pero claro, el sufrimiento, estamos hablando de un sufrimiento normalmente, por ejemplo, de alguna enfermedad crónica, que ya no tenga una buena evolución o un buen pronóstico. Ya, perfecto. Y es en ese minuto donde se plantea esta disyuntiva. Sí, es una disyuntiva. Es una disyuntiva, creo yo, porque fíjate que ayer estuve conversando de esto con personas que tienen mascotas y que les ha tocado tomar esa decisión. Y la verdad es que dicen que es muy, muy difícil, porque las mascotas hoy por hoy, afortunadamente, son un integrante más de la familia. Entonces, brindarles un buen morir, en honor a la palabra eutanasiar, ¿cierto? De su origen, la verdad es que es súper difícil, me imagino yo, tomar esa decisión. Sí, es una decisión compleja que en general debe tomarse en conjunto, tanto los tutores como el profesional a cargo del paciente. Perfecto. Es una decisión en conjunto, ya que uno debe guiar también al tutor a tomar la mejor decisión posible. Por supuesto. ¿Ya? Para los tutores muchas veces, como tú me comentabas, es una decisión terrible, porque son parte de nuestra familia y porque es una decisión además que muchas veces toman una vez en su vida. Claro, y no hay vuelta atrás, atrás. Pero nos imaginamos que cuando tú hablas, los tutores evidentemente son quienes tienen el afecto, digamos, por la mascota, el cariño, la historia junto a esta mascota, pero también se da en paralelo en esta toma de decisión lo que nos puede asesorar un veterinario o una veterinaria. ¿Por qué? Porque en definitiva existe un diagnóstico. Sí. Y es ese el diagnóstico que va a sustentar, digamos, la decisión o no, ¿cierto? Correcto. Sí, el tema de la decisión muchas veces no es necesario que sea solo en el momento. Hay casos, claro, que se presentan que son graves o urgentes, que la decisión es de un rato para otro. Pero la decisión muchas veces de eutanasia debe venir desde antes. Cuando hay recién un diagnóstico, por ejemplo, de alguna enfermedad crónica, de algún cáncer, de alguna, no sé, insuficiencia renal, por ejemplo, de un gatito, y la decisión se conversa mucho antes del mismo procedimiento. Entonces muchas veces uno debe preparar al tutor para decirle que en un futuro próximo quizá va a tener que tomar la decisión. Es un proceso entonces. Idealmente debería ser un proceso. Claro. Sí, idealmente debería ser un proceso. Oye, y en términos, ya una vez adoptada la decisión,
¿Qué es lo que se hace? ¿Se inyecta? ¿Se les da algo para tomar? ¿Cómo funciona la eutanasia de mascotas? El procedimiento en sí, primero que todo, el paciente para el momento de la eutanasia debe estar, ojalá sin miedo, tranquilo. Lo ideal, hoy día se recomienda que la eutanasia, por ejemplo, pueda ser en el hogar, ya con sus seres queridos alrededor, para que el paciente no sienta ese temor, muchas veces a lo mejor con desconocidos, claro, o estar solo, o llegar a una clínica, que a lo mejor muchas veces antes tuvo tratamientos, tuvo procedimientos, donde no lo pasó bien. Entonces, para alejar ese tipo de sensaciones, de sentimientos, lo ideal es que hoy en día los procedimientos se hagan en el hogar. Ya, perfecto. Y que esté tranquilo, sin temor, y que sea acompañado. Y siempre acompañado. Sí, ese es el ideal. Ya. Y luego el procedimiento como tal, lo que siempre debe ocurrir es que sea con una anestesia general. ¿Ya? El procedimiento, bueno, como yo lo realizo, lo primero que todo, uno les da un tiempo al tutor, ¿cierto?, con su hijo, con su integrante, con su acompañante, el integrante de su familia. Sí, con el integrante de su familia, con su acompañante. Y luego se procede a sedar, ya se coloca a lo mejor una vía endovenosa idealmente, si es que el paciente lo permite, sino con una inyección intramuscular, se aplica un sedante donde lo tranquilizamos, ¿cierto? Colocamos la vía endovenosa y aplicamos una anestesia general, ¿ya? Donde el paciente queda sedado, anestesiado, igual que para una cirugía. Ya, perfecto. ¿Ya? Donde el paciente no va a sentir absolutamente nada. Y posterior a eso, bueno, se espera unos minutos, ¿cierto? Que el paciente esté tranquilo, que su frecuencia cardíaca respiratoria esté tranquila. Y una vez que logramos ese estado, aplicamos, bueno, yo principalmente, otro anestésico, ¿ya? Que es otro medicamento distinto al anterior, el que va a provocar finalmente un paro respiratorio y va a llevar a un paro cardíaco. Sin dolor. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, sin dolor. Oye, sin dolor, sin molestias, tranquilo, no se dan cuenta. Que es súper importante, porque además, si se toma esa decisión es porque ya vienen sufriendo. Sí, la mayoría sí, ya vienen sufriendo, muchas veces ya han dejado de comer, muchas veces no se pueden parar. Claro. Ya hay temas de higiene a veces, con el tema de los esfínteres, que no los controlan. Claro. Entonces, hay varias posibilidades. ¿Todos los veterinarios pueden realizar esta eutanasia o son algunos? ¿Existe la cláusula de conciencia? ¿No? ¿Cómo se dice? Sí, objeción de conciencia. ¿Existe aquí también en los veterinarios? Mira, así como legalmente no existe, ¿ya? Pero yo creo que éticamente sí. Ya, éticamente todos estamos capacitados para hacerlo. Perfecto, ya. Todos estamos capacitados para hacerlo. Igual es algo que uno va aprendiendo en el camino. Sí. No es algo que te enseñen en la universidad. No, porque además me imagino que ustedes se forman y se educan y trabajan precisamente para el bienestar de las mascotas. Sí, pues por eso muchas veces está la disyuntiva entre la ética, entre el saber ocupar hasta el último tratamiento posible, con respecto al tema de la eutanasia. Pero por eso es una decisión en conjunto, porque muchas veces la familia no puede costear algún tratamiento. Hay temas de cuidados quizás posoperatorios o de la misma enfermedad, donde los pacientes a lo mejor muchas veces pasan todo el día solos. Hay muchas realidades, entonces por eso las decisiones en conjunto. Claro. ¿Y esto aplica para perritos, para gatitos, para qué mascotas en general? ¿Para todas? Para todas las mascotas. Ya. ¿Y hay una firma de un consentimiento del tutor o tutora? Sí, lo ideal siempre es que quede el consentimiento. Por eso te decía yo igual que es un proceso. Lo ideal es que todo esto sea antes del procedimiento. Ya. El tema de la autorización, ¿cierto? Del diagnóstico, incluso del pago. Que sea antes, cosa que el proceso no sea ensuciado por nada. No tenga más que el sentimiento y lo que corresponde en el momento. ¿Sabes qué? A mí me parece tan justo y digno todo esto para nuestras mascotas,
porque, reitero, lo decíamos hace un rato, las mascotas antiguamente quizás no tenían ese grado de involucramiento familiar que tienen al día de hoy. Y afortunadamente hoy son un integrante más, son la compañía de personas que están solas, Sí. ya son la compañía de pacientes, de personas que están enfermitas, son la compañía de niños que se están formando y crecen junto a los niños. Entonces son un integrante más de la Son familia. integrantes. Entonces dar un espacio de dignidad para tener una muerte tranquila en una situación donde ya no hay vuelta atrás ante Sí. alguna patología, alguna enfermedad que les esté afectando, la verdad es que tiene mucho sentido. Y fíjate que ayer, dentro de lo que averigüé con respecto a esto, acá en la región hay clínicas, o no sé si son clínicas o son los propios veterinarios que hacen todo el proceso, el tema de la eutanasia, y luego de eso también la cremación de estas mascotas, y le entregan hasta las ánforas con los restos, ¿cierto?, de su mascota a los tutores. Correcto, sí, Sí. sí, hoy en día es un mundo Sí. el tema. Como la gente está mucho más empática, el veterinario igual está mucho más empático. El hecho de hacer un procedimiento sano mentalmente, hacerlo bien, realizarlo bien, también protege al médico veterinario su salud mental, porque Claro. uno entiende que es una ayuda. Sí, sí, por supuesto. Que es una ayuda. Muchas veces hay algunos que, cuando tú me preguntabas si es que todos podían realizarla, claro, técnicamente todos podemos, Ya. pero mentalmente no todos son capaces. Por supuesto, sí, sí. Entonces, igual es un tema muchas veces doloroso, porque el médico veterinario lo hace de forma recurrente, Claro, muchas veces, claro. a la diferencia del propietario, que lo hace una vez en su vida. Por Entonces son supuesto. decisiones, de repente nos toca eutanasiar pacientes que llevamos mucho tiempo viéndolos desde pequeños, de cachorritos, no Claro. sé, y nos toca eutanasiarlos de viejitos, y también es doloroso para uno, porque uno igual se encariña con, Por supuesto, con esos pacientes. por supuesto, pero también eres testigo como veterinario de todo el sufrimiento que ha Sí. llevado adelante. ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes que llegan precisamente a estos pacientes, ya sea gatitos o perritos, principalmente, porque me imagino que es la mayor cantidad de Sí, animalitos, lo más numeroso. ¿cierto? Son ellos las más recurrentes que ya no tienen vuelta atrás. Es difícil darte alguna enfermedad recurrente, pero la mayoría por vejez. Ya, Cuando ya están muy viejitos, las artrosis muchas veces no los dejan ponerse de pie, o las hernias lumbares, cuando están postrados. Eso es como menos lo más común. Y accidentes trágicos que También, ya... Sí, atropello. muchas veces, atropellos principalmente, donde hay fracturas que no son reparables. claro. Es bien importante conversar esto en la casa, como bien lo decías tú. Sobre todo quienes tienen mascotas, evidentemente mascotas que están sanas, claro, uno no es un tema de conversación, digamos, qué va a pasar si, pero eventualmente aquella que ya está presentando algún tema complejo en términos de salud, abordarlo y cuáles son las vías, digamos, o las alternativas para mejorar su calidad de vida. Yo creo que es bien importante ahí también la pega que hacen ustedes para lidiar, guiar precisamente a estas familias. Para acompañar. Acompañar y en definitiva, como la experiencia la tienen ustedes en otros casos, Claro. también de pronto pueden ahí ir apoyándolo. Hacen como de psicólogos también familiares en ese caso, ¿no? Sí, sí. Sí. La idea es el acompañamiento, justamente, decirte, por ejemplo, no sé, hay una enfermedad renal, tu perrito o tu gatito quizás va a dejar de comer. Claro. Cuando deje de comer, tenemos que ir pensando qué va a pasar. Va a dejar de comer, va a empezar a lo mejor quizás a vomitar. Claro. O se aparece tal síntoma o tal signo, ya es tiempo. Oye, y a mí me saltó una duda. Hoy día ya se aplica la eutanasia, ¿cierto?, con el consentimiento familiar de los tutores, etcétera. Está la opción de cremar a las Sí. mascotas. Existe Sí. el día de hoy y les entregan el ánfora, ¿cierto?, los restos de tu mascotita. Sí, correcto. Pero también, evidentemente, muchos entierran a sus mascotas. ¿Dónde se están enterrando las mascotas? Antiguamente se enterraban hasta el mismo patio de la casa de uno. Hoy día sigue igual. Sí, seguimos Sí, en lo mismo. seguimos en lo mismo. Seguimos Seguimos en lo mismo. Y no estamos transgrediendo ninguna norma. Ninguna hasta el momento. Ninguna hasta el momento. No. Se ha hablado del tema de cementerios de mascotas, Ya. pero hay varios permisos sanitarios Claro. que deberían Existir. existir, claro. Pero todavía no.
Y el tema de la cremación ha sido mucho una alternativa Sí. que ha subido como la espuma, de cierta Sí. forma, porque hay mucha gente, por ejemplo, que vive en departamento. Mm, ¿Qué hace con su mascota? claro. No tiene un patio, no tiene un jardín, No no, tiene tiene ningún nada. lugar donde pueda dejar. No, porque, por ejemplo, en el área común, en el área verde común No se de un puede. edificio no se puede. No se puede. Entonces, muchas veces la gente va al campo, Claro, lo sepulta, o en la casa de algún familiar, claro. y lo solucionan de esa forma. Pero en este momento no estamos transgrediendo ninguna... Yo lo único que recomiendo cuando los tutores quieren sepultarlo en su casa, en el patio, en el campo, donde quiera, que sepulten el cuerpo tal cual está. Que Ya. no lo envuelvan Ah, ni en una bolsa, ni en una manta, ni en nada que contenga plástico. Ya. ¿Por qué? Porque el cuerpo directo en la tierra es mucho más fácil que se degrade, Ya. ¿ya? Si tú lo envuelves, por ejemplo, lo metes adentro de una bolsa, antes muchas veces la gente los metía en bolsas, ¿cierto? Una bolsa de basura, no sé, y Sí. el cuerpo ahí no se degrada. El plástico tú sabes que no se degrada en muchos años, entonces el cuerpo finalmente, ¿qué pasa? Se licúa. Claro. Entonces tú el día de mañana, en 10 años más, vas a plantar un arbolito y te vas a pillar con la bolsa llena Claro. de un líquido Claro. horrible. Entonces Entonces, lo ideal ya. es directo a la tierra, que la naturaleza haga su trabajo. Por supuesto. Mira, es bien interesante eso, es bien importante al menos tener esa consideración. Estamos hablando de eutanasia, una muerte digna, que es Sí. como lo dices, el Sí. término en sí. Pueden morir sin dolor. Pueden morir, y donde nos deja absolutamente claro que está todo dentro del marco de lo legal, se puede eutanasiar a las mascotas, pero tienen que darse condiciones para eso, Condiciones ¿cierto? para eso, sí. Y esas las determina una o un veterinario. Sí, lo ideal es hacerlo en conjunto con un médico veterinario. La decisión, como te decía, es en conjunto, pasa por los dos, pasa por el tutor y por el médico. Ya. El tutor no puede venir a decir, yo quiero eutanasiar a mi perro o a mi gato porque, no sé, porque está enfermo, porque Sí. se me ocurrió. Sí. Ahí el médico siempre lo va a evaluar. Por ejemplo, si es un paciente que viene de afuera, si es un paciente que no es tuyo, que venga de tiempo, si no conoces su ficha clínica, Claro. tú siempre lo vas a evaluar. Y ahí vas a ver y tomar la decisión en conjunto con el tutor. Es bien importante eso porque si ya sabemos que la eutanasia es legal en el caso de nuestras mascotas en nuestro país, pero eso no significa que yo decido hasta qué minuto vive mi mascota, Es que hay- porque no. necesito que tenga Claro. un respaldo, en Sí. definitiva profesional, de algún médico, médica Lo veterinaria. que pasa es que ahí pasamos a otro tema, Sí. que no es la eutanasia, es el sacrificio. Oh, ya. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Entre sacrificio y eutanasia hay una gran diferencia. Ya. La eutanasia, como conversamos recién, Sí. se realiza en un paciente que está sufriendo, ¿cierto? El objetivo es disminuir el sufrimiento. El sacrificio se realiza en un paciente sano. Ah, Entonces ahí y no es lo mismo. No es lo mismo. Porque un paciente sano tiene, en el fondo, tiene esperanza de vida. Claro, es que está sano. Está sano, Está tiene sano, esperanza de tiene vida. esperanza de vida. Un paciente, o sea, una mascota que está enferma con alguna patología, con algún cáncer, no tiene una prolongada esperanza de vida. Correcto. Ahí hay una diferencia. Hay una gran Entonces, diferencia. el tutor y la tutora de una mascota no puede eutanasiar a su mascota porque eso es un sacrificio, o si está enferma, ¿puede eutanasiarla? Estando enferma se puede eutanasiar. Pero no el tutor directamente. Eso es lo que yo quiero llegar. Tiene que hacerlo un médico veterinario. Sí, el médico veterinario. Eso es bien importante Sí, el porque médico quizá veterinario. todavía queda mucha gente que tiene su mascota en la casa y la cuida de esto y lo otro y lo ven que están enfermos y toda la cosa y deciden eutanasiarla. Eso no se puede porque de hecho eso va contra la ley, digamos, de tenencia responsable de por maltrato mascotas, animal. ¿cierto? Maltrato Sí. animal. Sí, porque Sí. la eutanasia debe ser, como decíamos, un buen morir, Sí. debe ser sin dolor. Claro. Uno tiene que preocuparse de que el procedimiento sea tranquilo, sea sin dolor, pues, con los medicamentos, con la forma que corresponde. Y el No como sacrificio. antiguamente en el campo, que muchas Claro, veces, no claro. sé, pues, el perrito estaba enfermo y lo sacrificaban. Claro, Por eso claro. decían, vamos a sacrificarlo. La diferencia entre uno y otro. O de Y ahí las pronto, técnicas eran... no, Hay horrible. de O sea, todo. de anestesia nada. No, jamás. Anestesia total, jamás. Es súper importante lo que estamos hablando porque la autotutela, en el Código Penal se habla de autotutela a la gente que hace justicia Claro. por sus propias manos. Acá lo mismo, si toman la decisión de que la mascota deja de existir porque se les ocurrió, porque mordió a un vecino y se me ocurrió que no.
todo esto tiene que tener un respaldo. Respaldo. Y eso es bien importante para que no se arriesgue, si toma una decisión de esas características y lo hace, se puede arriesgar a ir hasta caer preso por maltrato animal. Por eso es bien importante. Aquí todo esto tiene que estar respaldado por médicos veterinarios. Sí. Sin esa decisión no se puede avanzar en una eutanasia, ni menos en un sacrificio, menos en eso todavía. No, porque pasaría a ser un sacrificio. Claro. Y el sacrificio es otro tema totalmente aparte. Y que está normado y en definitiva, insistimos, maltrato animal. De hecho, hay una brigada especializada al interior de la Policía de Investigaciones. Correcto, la Videma. La Videma, que ve este tipo de casos, así que a no arriesgarse porque uno pensó que su mascotita puede que esté enferma y que no, si usted no la llevó al veterinario y la médico veterinario no le dijo nada al respecto, no se puede avanzar en eso. No, y el procedimiento lo debe realizar el médico veterinario. Es que es muy clave. Yo creo que eso es súper importante dejarlo clarito, que existe la opción y la alternativa para poder brindarle un morir tranquilo, sin dolor a aquellos mascotas, gatitos, perritos, ¿cierto?, que están sufriendo con una enfermedad de la que no hay un buen diagnóstico a futuro, pero todo esto tiene que pasar con un respaldo sólido y no puede ser cada uno de los tutores el que tome la decisión para en definitiva, eutanasiar a la mascota. No se puede hacer de esa forma. No se puede realizar de esa forma. Siempre tiene que ser acompañado de un médico. Sí, yo creo que ahí tocamos unos temas medio sensibles, pero que son buenos que la gente lo sepa. Sí, porque aparte el sacrificio igual es un tema que ha estado en boga, pues hoy en día, por ejemplo, con el tema de los perritos del norte. Ya, la famosa jauría o los perros salvajes que le dicen otros, efectivamente hoy día este es un tema de conversación, de discusión. Fuerte. Es muy intenso, sí, porque evidentemente hemos estado, nosotros yo siempre digo lo mismo acá. Más allá de lo que podamos decir de los perritos y los gatitos, y en específico de los perritos que son las jaurías que atacan, los perritos no tienen la opción de reclamar, de decir que tienen hambre, nada. No pueden comunicarse. Entonces desde ya ellos, los animales y las mascotas en sí, parten desde una desigualdad donde evidentemente somos nosotros los que tenemos que protegerlos. Por eso hay una ley de tenencia responsable que nos obliga, nos mandata a ser responsables con ellos, porque no hay otra opción, digamos. Pero resulta que hay gente que es tremendamente irresponsable, gente que abandona a los perros, gente que no esteriliza a sus mascotas y es por eso que van teniendo perritos y los van tirando o los van dejando en el campo. Hoy el otro día me llegó una denuncia de eso precisamente, de una persona que va a tirar perritos a una zona rural acá en la ciudad de Temuco. Entonces tú dices de pronto... hay una irresponsabilidad tremenda y resulta que no tienen... ¿Qué es lo que hace? Tenemos una sobrepoblación de pronto de perros salvajes que se crían sin ningún dueño, a la vida, y que claro, atacan a pudús en Chiloé. Sí, hubo un ataque grande hace poco. Sí, que atacan en definitiva a la fauna nativa de los distintos sectores, las zonas donde están, que atacan... Lo más importante a personas, adultos mayores que tienen poca capacidad de moverse rápido. Entonces, evidentemente, este es un tema en el que hay que conversar, del que tienen que tomar las decisiones. Yo sé que muchas veces los políticos no quieren tomar decisiones porque hay un tema muy profundo detrás de esto, pero en algún minuto hay que hablarlo. Y hay que insistir en la esterilización y hacer ese llamado responsable a quienes tienen mascotas. Claro, o sea, la jauría obviamente la responsabilidad es del ser humano. Sí. Es de las personas. Del perrito, no, es de las personas. Pero lamentablemente ya pasó a ser un problema. Un problema sanitario muchas veces. Sanitario y de seguridad. De seguridad muchas veces. Entonces matar a esos perritos vendría siendo sacrificio. Buen chileno. Sí, es un sacrificio. Eso pues se le llama sacrificio. Y eso no puede ser, a no ser que sea un tribunal que lo determine. Sí, pudiera ser. No es lo que nadie quisiera. Sí, sin duda. Sin duda, porque son animales sanos. Sí. Sin duda nadie quisiera realizarlo o hacerlo. Pero quizás muchas veces es la solución para un tema de seguridad o un tema de salud pública que muchas veces pueden estar sobre la vida de estos animales. Por eso es bien importante... pero eso, claro, lo toma la decisión la toma un tribunal. Un tribunal, la toma el Servicio de Salud. Son otras entidades las que... Pero tomarla es tirarse a los leones. Lo que hablamos, y les cuesta tomar las decisiones a los políticos, los que tienen que implementar políticas públicas o decidir si hay que hacer algún cambio legislativo porque es impopular.
Sí, es totalmente. absolutamente impopular hablar de ese tipo de soluciones, de alternativas de solución, pero lo cierto es que estamos en una situación muy compleja en Chiloé, pero ¿sabes qué? Yo veo los movimientos ahí de Chiloé que están súper activos porque les están matando a la fauna nativa. Entonces, y acá en Temuco he conocido casos de adultos mayores que han tenido que operarlos porque jaurías los han dejado, pero Bueno, hoy mal. en día el colegio está trabajando con una mesa técnica que se llama de perros de libre deambular, Ya. ¿ya? Y se están viendo alternativas o... El Colegio Médico Veterinario es bien activo, ¿ah? Sí, Es súper sí, activo estamos en todas estas bastante temáticas. activos hoy en día. Sí, lo abordan súper bien, siempre están muy atentos y evidentemente más allá de lo que ellos contribuyan o que ustedes puedan contribuir desde un área especializada que es la Sí, vuestra, desde la parte técnica. son los que toman decisiones por allá los que de repente están un poco más lentos, así que sería bien bueno conocer el avance de esa mesa. ¿Y por qué abordamos este tema? Para entender lo que significa eutanasia con, nos decía tú, sacrificio. Y el sacrificio no tiene nada que ver con la eutanasia. Hoy hablamos de la eutanasia en pacientes de mascotas que tienen enfermedades que son irreversibles, que no tienen ningún diagnóstico favorable, positivo, una esperanza de vida larga no existe, y es por eso que son precisamente los médicos veterinarios quienes pueden hacer esta eutanasia y darle un buen morir a aquel paciente que está sufriendo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Yo quiero agradecerte el día de hoy, Bárbara, por acompañarnos, reiterar nuestro agradecimiento al Colegio Médico Veterinario de Chile, que está permanentemente acompañándonos, aclarándonos dudas. Sabemos que es un tema delicado, sensible, pero del que hay que conversar bien, nos sugerías tú. Sí, hay que conversarlo y tratar de conversarlo antes de que llegue el momento, para poder prepararse. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero volvemos porque todavía nos queda un tremendo matinal esta mañana. Vamos.